semana pasada no tuvimos la oportunidad de concluir lo que nos correspondía para esa semana, solo nos quedó pendiente esta diapositiva. Y esto se refiere a la forma en que tenemos que interpretar nuestra Constitución Política de la República. Hay tres clases de interpretación. La primera, que supuestamente es la más importante, es la interpretación auténtica, que es la que hace el mismo legislador y la cual obliga a todos los ciudadanos de un Estado. Eh, Hay una eh, bitácora de reuniones de la Asamblea Nacional Constituyente en donde previo a aprobar artículo por artículo, se iba relacionando e indicando el porqué de cada uno de esos artículos. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad, desde su formación hasta el día de hoy, ha ido interpretando de los diferentes artículos que tiene nuestra Constitución. Lo ha hecho de diferente forma, pero regularmente cuando se presenta eh, alguna inconstitucionalidad o algún amparo, entonces la Corte utiliza algún artículo de la Constitución de la República y de una vez lo ejemplifica o lo aclara. Y por supuesto existe el recurso de aclaración y ampliación, que es el que deviene después de que la Corte ha emitido resolución en un amparo. Entonces existe la aclaración y ampliación y aclaración, en donde lo que se le pide es que que la Corte de Constitucionalidad aclare cuál fue el espíritu o cuál es el espíritu de su resolución. Regularmente este recurso se plantea únicamente como un recurso dilatorio, porque de ninguna forma va a modificar la resolución que ya tiene la Corte de Constitucionalidad. Entonces, pero puede ser que en alguna ocasión haya alguna frase o algún enunciado que sea ambiguo o contradictorio. Entonces, por eso se solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que aclare o amplíe la resolución venida en grado. Y luego está la interpretación, la judicial. La interpretación judicial es la que lleva a cabo el juez, que para aplicar la norma a un caso concreto. Y esto no obliga a todos, sino solo a las partes de un proceso. Si, por ejemplo, hace un momentito recibí el saludo de un maestrando, deduzco que es de primer semestre, en donde él me hacía una pregunta sobre algunas situaciones relacionadas con la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde él indica que pues hay algunas acciones que se toman, que el contribuyente o el ciudadano desea realizar alguna acción que no está regulada en ninguna norma legal. O sea, no está regulado en la ley constitutiva de la SAT, ni en la ley de almacenes de depósito. Bueno, en fin, la SAT tiene muchas normativas conexas. Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer es de que la máxima autoridad de SAT, que es el directorio, puede regular a través de un acuerdo interno cómo se va a realizar o cómo se debe de operativizar una determinada situación que no está regulada en ninguna norma legal. Entonces, es parte de las funciones del directorio. O si es alguna situación que la puede resolver incluso el administrador de una aduana, pues lo puede resolver el administrador de una aduana o un intendente regional o alguna persona que tenga la facultad para poder hacerlo. Entonces, esto decía el maestrando en base al artículo 5 de nuestra ley Supra, que es la libertad de acción. La libertad de acción se resume en el hecho de que nosotros los ciudadanos podemos hacer absolutamente todo, todo lo que la ley no nos prohíba. Por ejemplo, yo no puedo, aquí tengo mi celular, pero supongamos que es el celular de alguno de ustedes, yo no puedo tomar ese celular y llevármelo, porque sería
hurto o robo, dependiendo de las circunstancias. No puedo, por ejemplo, ir y sembrar un terreno que no es mío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe, porque hay tipos penales, hay normas jurídicas que lo prohíben. Pero ¿qué pasa cuando hay una laguna legal? Algo que no se puede hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Pues para eso está la interpretación judicial. ¿Ya? Eh, Les pongo un ejemplo. Hay una falta forestal cuando una persona es eh, consignada o es detenida con hasta, dice la ley, hasta 3 pies cúbicos de manera cortada de forma ilegal. Eso falta, es una falta. Y luego la norma dice que comete el delito de un delito forestal la persona que sea encontrada con 10 o más pies de madera, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo de 4 a 9 pies de madera? Porque es falta hasta los 3 y es delito aparte de los 10. ¿Y qué pasa entonces entre los 4 y los 9? Entonces es el juzgador el que tiene que tomar una decisión. Y para eso está la integración de leyes, ¿ya? Como siempre me estoy metiendo a Honduras, me estoy metiendo a otro ramo que no es constitucional, pero es necesario que lo sepamos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como dijera un presidente de México, y en este caso, ¿usted qué haría? Bueno, es muy sencillo. Debemos de aplicar el favor rey, o sea, todo lo que le favorezca al reo. Entonces, como no existe una normativa legal entre los 4 y los 9 metros cúbicos de madera, entonces le voy a aplicar extensivamente la falta. No lo voy a ligar a un proceso por un delito forestal, porque el delito forestal es claro al decir cuando haya 10 o más. Entonces, pues le voy a aplicar una falta, ¿ya? Una falta porque la falta dice hasta los 3, pero como no hay ninguna norma que regule entre los 4 y los 9, pues entonces voy a aplicar lo que más le favorezca a la persona, que en este caso sería una falta. Entonces, ahí es donde hay necesidad de integrar la legislación, interpretar la diferente legislación. En este caso, sería una interpretación judicial. Y está la interpretación doctrinaria, que es la que hace un abogado o un particular, cuyo valor es simplemente doctrinal, que a nadie obliga. O sea, yo soy estudioso, por ejemplo, hablando de la aduana, de los derechos aduanales, de los derechos migratorios. Entonces, pues yo puedo interpretar una norma tal y como yo lo perciba. Pero recuérdense que hay por ahí un aforo que indica que donde hay 3 abogados, hay 4 opiniones diferentes. Entonces, cada uno va a tener su propia forma de pensar. Y, y la mayoría de abogados, pues regularmente piensan a favor de su patrocinado, porque es lógico, ¿no? O sea, yo tengo que interpretar la ley de forma que ayude a mi patrocinado. Entonces, esa es una interpretación doctrinaria de la Constitución, pero se amplía a cualquier norma jurídica, ¿ya? Entonces, es por eso que tenemos que conocer, no solo, digamos, los penalistas, no tienen que conocer únicamente el Código Penal y el Procesal Penal. Hay muchas leyes conexas que se tienen que conocer, que se tienen que interpretar eh, para poder establecer una defensa técnica o una acusación, dependiendo del bando en donde estemos, profesional y legal. Bueno, el día de hoy nos toca hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos eh, es un tema que de verdad nos llevaría un semestre completo. Poder, primero, conocer su historia, su significado, la importancia que tenemos de cada uno de estos y analizar cuáles son estos derechos, el por qué se da y cuál es su alcance. Porque hay un dicho que indica, mi derecho termina
donde empieza su derecho. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Porque es un poquito interesante, perdón, un poquito, es bastante interesante el conocer los derechos fundamentales, pero ya hay derechos de primero, de primera, segunda, de tercera generación que tenemos que ir viendo. Los derechos humanos no son estáticos, ya los derechos humanos son cambiantes. Eh, Cambiantes en el sentido de que hay necesidad de cubrir algunos otros factores o algunas otras situaciones que no estaban cubiertos con la primera inclusión de los derechos desde la Revolución Francesa o antes incluso con la Biblia misma. Entonces, les repito, tendríamos que ver un semestre completo para poder dominar de una forma correcta el tema de los derechos humanos. Pero vamos a hacer todo lo posible para que pues tengamos una pincelada de esto. Les recuerdo que es necesario que cuando yo les envíe sus diapositivas, ustedes las lean en su totalidad para poder entender correctamente de qué estamos hablando. Pero, escuchen bien, pero es imprescindible que después de hacer una o dos lecturas de la totalidad de las diapositivas, pues le pongan mucha atención a todo lo que está escrito en celeste. Recuerden, es importantísimo que ustedes le pongan bastante interés a todas las diapositivas, pero más aún a lo que está escrito en celeste. Muy bien. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, es un conjunto de facultades y atribuciones de la persona humana, que son naturales a su ser por el simple hecho de ser persona y son naturales anteriores a toda norma creada por los estados o cualquier otra estructura social. ¿Eso qué significa? Que los derechos humanos se deben de tomar como base o como cimiento de cualquier otra normativa legal que haya surgido posterior. Y es resumido para todas las personas humanas. Ustedes son economistas. ¿Hay algún otro tipo de persona que no sea humana? A ver la pregunta. Las personas jurídicas. Jurídica. Por supuesto, por supuesto. Eh, eh, Ustedes como economistas tienen muy claro esta situación, pero cuando ustedes le preguntan, incluso a estudiantes de los primeros semestres de derecho, se quedan así, personas humanas, personas, si todos somos personas humanas, entonces no tienen el concepto que hay dos tipos de personas, la humana y la jurídica. Maestranda Indira, le doy la palabra y luego a la maestranda Cindy deciré. Sí, fíjese, Eli, que, bueno, tengo una duda con lo que vimos al final, pero yo creo que la voy a unir con lo que vimos de la interpretación constitucional y los derechos humanos. Por ejemplo, bueno, todo se aplica con un sano juicio razonable sobre lo que se está trabajando para poder defender a nuestros patrocinados. Entonces, por ejemplo, cuando entra en concurso ya o entra ahí lo que es tema de derechos humanos por alguna situación de sentencia y todo, ¿cómo se tendría que tomar? Porque, por ejemplo, aquí habla usted al inicio, muy bien dicho, creo yo, eso de mi derecho termina donde inicia el derecho de otro. Entonces estamos hablando si tengo yo a alguien que le están imputando un delito de homicidio, ¿cómo podría yo trabajar eso sobre ahí sí que las formas de interpretar con el tema de derechos humanos para poder hacer un sustento de defensa? Muy bien. Bueno, le comento. No me gusta meterme a materias de otros respetables docentes porque después dice, mire, ¿por qué dijo eso? Pero entonces quiero aclararles que es mi opinión eminentemente personal, por supuesto respetando la opinión de sus catedráticos de las materias. Bueno, el derecho penal, la verdad es que es fascinante, de verdad es fascinante. Como les dije un momentito, hay 3 abogados y hay 4 opiniones. Si yo estuviera defendiendo a una persona sindicada del delito de homicidio, bueno, voy a hacer una previa. En una ocasión, un docente que yo tuve, que
bueno, ya está fallecido, pero que era de verdad, era una eminencia. Ese hombre tenía una mente bárbara. Bueno, él decía, miren, cuando a ustedes les llega un caso, por ejemplo, un caso civil, les presentan el memorial de la demanda. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Inmediatamente contestar en sentido negativo que esto no, esto no. No, dice, no hay que apresurarse. Por ejemplo, en penal, lo primero que tiene que hacer uno, no, él no fue definitivamente, él se declara inocente. No. Recuérdense que el que afirma tiene la obligación de probar. Bueno, entonces él decía, mire, cuando les presenten a ustedes un caso civil, ustedes toman su lupa, en sentido figurado, y empiezan a leer el memorial de demanda con un su lapicito o un su lapicero rojo. Error, aquí está malo el nombre, aquí está mala esta fecha, aquí consignan un artículo, aquí consignan otro, aquí no pusieron fundamento legal y empieza uno. Y entonces uno contesta la demanda oponiéndose o haciendo ver 2 o 3 errores de los que ustedes encontraron. Entonces viene el juez y va a tener que ponerle un previo a la persona, al demandante, para que corrija esos errores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el otro? Inmediatamente corregir los errores que usted señaló. Pero usted señaló 2 de 10 o de 15. Le vuelve a presentar el mismo memorial con los 2 errores corregidos. Entonces ya sabe que hay otros 2 más. Y lo vuelve a presentar. Entonces, ahí es donde va la astucia. En muchos casos no se ganan por lo bueno que soy yo, sino por lo malo que es el otro. En ese orden de ideas, también en el área penal, una defensa, lógicamente, tiene que ver todos los derechos humanos. Entonces, uno tiene que empezar a ver desde el principio, ¿ya? ¿Cómo se inicia un proceso penal? Se puede, a través de una querella, o a través de una denuncia, o a través de un parte policíaco cuando hay flagrancia. Muy bien. Supongamos que hay flagrancia. Entonces tenemos que pasarle la lupa al parte de consignación o a la aprehensión policíaca, como ustedes le quieran llamar. Porque ahí, por ejemplo, regularmente lo hacen cajonero, pero supongamos que a alguien se le olvidó incluir que al detenido se le hicieron saber sus derechos constitucionales. Si no va esa leyenda, significa que la detención es ilegal, porque no le hicieron saber sus motivos de detención. Nunca lo hacen, pero lo escriben. Hay que ver los nombres, hay que ver si está correcto, hay que ver las horas, o sea, hay que pasarle una lupa. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿le hicieron saber el motivo de su detención correctamente, sí o no? Luego, en la audiencia de primera declaración, hay que escuchar correctamente cuáles son los hechos que intima el Ministerio Público. Y entonces, en todo uno de esos se puede ver, por ejemplo, el derecho a una legítima defensa. Dentro del derecho de la legítima defensa está que se hayan cumplido con todos los requisitos para determinada fase del proceso. Entonces, ahí es donde uno va estableciendo una defensa técnica y, por ejemplo, si la persona fue golpeada al momento de ser detenida, le violentaron sus derechos. Hay una situación que yo vivo muy seguido, pero muy seguido, porque por la especialidad que tengo como juez, que es la famosa permanencia conjunta o permanencia voluntaria. A una persona, en una ocasión, a una persona la detienen, fíjense pues, la detienen el miércoles a las 7, 8 de la noche, el miércoles. Me presentan a mí el parte policíaco el viernes aproximadamente a las 2 de la mañana. Nosotros resolvemos, lógicamente, de forma rápida y todo. A las 7 de la mañana nosotros ya habíamos resuelto, ya le habíamos hecho saber el motivo de su detención, etcétera, y la persona se va para Guatemala detenida. Tomando en consideración que existía pues por el tipo de delito y el antecedentes de la persona, entonces se le envía al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18 de Guatemala. La policía lo traslada por cordillera. Yo no sé si ustedes conocen el término de cordillera, pero para los que no conocen el término cordillera, significa que dependiendo de la unidad, si por ejemplo es de la Policía Nacional Civil
corriente, por llamarlo de alguna forma, ordinaria. Entonces, por ejemplo, si están en Tecumán, le entregan a la persona a la policía de Pajapita. Los de Pajapita a Coatepeque, los de Coatepeque a, no me recuerdo qué municipio, luego a Retauleu, o sea, van de municipio en municipio. Por ejemplo, si es de Ipafrón se lo lleva de aquí hasta Retauleu, de Retauleu a Cocales, y así sucesivamente. Entonces, la persona no va a llegar en las 6, 7 horas normales que uno se podría hacer en vehículo de aquí de Tecumán para Guatemala. Entonces, lógicamente va a tardar. Ya para todo eso, la abogada estaba que se quitaba los pelos, pero nunca llamó al juzgado. Ella de una vez se fue al juzgado especializado para exhibiciones personales y fue a plantear una exhibición personal a favor de su detenido en contra de mi juzgado. Entonces, ella indica que se le violentaron los derechos, pero no ella se hizo un informe circunstanciado y el proceso ahí murió. Pero ella utilizó ese recurso de establecer un habeas corpus porque ella ignoraba dónde estaba su patrocinado. Entonces, es de conocimiento y de aplicación dependiendo de las circunstancias, porque aunque el delito sea, aunque ustedes sean expertos en narco, por ejemplo, en defender narcos, cada proceso es diferente. El procedimiento, lógicamente, va a ser el mismo, pero las circunstancias van a ser diferentes. Tal vez a una persona la capturaron y lo golpearon, o tal vez la otra se entregó, o sea, siempre van a haber algunas variantes. Entonces uno tiene que poner mucha atención. Y mire, hay que ponerle muchísima atención, no tiene nada que ver con derechos humanos, pero hay que ponerle muchísima atención uno a lo que uno escribe, a lo que uno dice. Porque si bien nuestro sistema es oral, muchas de las cosas son escritas. Y yo he visto casos que se ganan porque los fiscales toman machotes y solo cambian datos. ¿Sí? Juan Pérez López le pone Pedro Rosales, solo cambian los datos importantes, pero no leen. A veces las fechas están equivocadas, a veces el tipo penal está equivocado, y eso es lo que la defensa toma. Mire, fíjese que mi patrocinado está sindicado del delito de portación ilegal de armas, y aquí habla de narcotráfico, de posesión para el consumo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la portación ilegal de armas con posesión para el consumo? Entonces el Ministerio Público no está en nada. Entonces, señor juez, yo solicito que se sobresea el proceso, que se desestime en virtud de que la acusación está totalmente errada, porque toda la acusación viene por portación ilegal de armas y el Ministerio Público funda su petición en el delito de posesión para el consumo. Por lo tanto, no puede variar en este momento y el juez va a tener que tener la obligación de decretar un sobreseimiento, o una falta de mérito, o el archivo, o lo que corresponda. Repito, no por lo bueno que haya sido el abogado, sino por lo errado que fue el fiscal o el querellante al momento de plantear. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que leer una y dos veces, y de preferencia, si hay una tercera persona que tenga conocimientos, que lea a esa otra persona, porque a veces como uno hace las cosas, uno ya lo lee y piensa que está correcto. Entonces es mejor que lo haga una tercera persona. Perdón, me salí completamente de los derechos humanos, pero es necesario aclarar dudas. Estaba otra maestrando también con la mano levantada, está el maestrando Adolfo Eduardo, pero había alguien más. Doctor, muchas gracias. Solo no sé si aplica en el tema de la definición tal cual la expone usted y que la debemos de conceder, el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, que si bien es cierto, la legislación guatemalteca establece ciertas condiciones para establecer la pena de muerte, pues los derechos humanos la prohíben como tal. No sé si es así, doctor. Sí y no. La pena de muerte está. ¿Se recuerdan que hablamos en algunas de las clases pasadas que la legislación, perdón, las constituciones son blandas, pétreas o mixtas? Y son blandas cuando pueden ser modificadas. Nuestra constitución es mixta porque tiene artículos blandos y artículos pétreos. Dentro de los artículos blandos que tiene, el único artículo que puede ser derogado por sesión ordinaria del Congreso de la República es la pena de muerte.
O sea, ahí no se necesita ni siquiera el voto calificado de las 2/3 partes, etcétera, y no tiene que ser sometido a una asamblea constituyente o incluso ni siquiera a un referéndum. Lo puede derogar el Congreso de la República, perdón, sí es con las 2/3 partes, pero no hay que hacer referéndum. Basta con que el Congreso diga no hay pena de muerte y se quita de nuestro ordenamiento jurídico. Pero también es necesario que sepamos que existen leyes vigentes no positivas. Eso significa que la ley ahí está, pero que ya no se aplica. Este es el caso de la pena de muerte. La pena de muerte está suspendida totalmente desde la época del señor Álvaro Colón Caballeros, ya fallecido. El proceso para la pena de muerte está, porque, repito, no ha sido derogado, está establecido en el hecho de que se debe, dice la ley, que se deben de agotar todas, absolutamente todas las instancias, aún el amparo, aunque no sea viable en otras situaciones, aún el amparo tiene que ser aceptado para no violentar el derecho de defensa. Pero, ¿qué pasa? Terminado todo el proceso legal de la pena de muerte, y en primer grado fue pena de muerte, en segundo grado fue pena de muerte, en apelación fue pena de muerte, y en recurso extraordinario de amparo en la Corte de Constitucionalidad, pena de muerte. Todo el mundo dijo pena de muerte, pero tiene un último recurso, que es el recurso de gracia que le corresponde al presidente de la República. El expediente llega al presidente de la República, dice ejecútese. Y entonces, pues ya el juzgado de ejecución programa hoy en día el día, hora y fecha y hora para la aplicación de la inyección letal. Antes era por fusilamiento, después fue por inyección letal. Entonces, sí era la situación, pero cuando con los últimos sentenciados a muerte, llega, después de haber terminado la totalidad del aspecto jurídico, llega a manos del señor Colón Caballeros, y él olímpicamente se lava las manos y dice, mire, es que es imposible que yo pueda negar el recurso, y estoy diciendo que todo lo que se hizo jurídicamente no tiene ningún valor. Yo estaría pues poniéndome en contra del sistema de justicia al negar todo lo que ya se hizo, los medios de prueba. Entonces no puedo decir que no, pero tampoco puedo decir que sí, porque prácticamente la vida de esa persona depende de mí. Y yo no soy quien para quitarle la vida a nadie. Por lo tanto, no voy a opinar y no voy a ni a otorgar ni a denegar el recurso. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces estableció que, en virtud de la decisión del señor presidente de la República y con el objeto de que no se quedara acéfala la sentencia venida incluso hasta la Corte de Constitucionalidad, que se tendría que aplicar la pena superior inmediata e inferior, que en el caso de Guatemala es de 50 años. Por lo tanto, todos los que estaban sentenciados a pena de muerte se les aplicó la pena máxima, que es de 50 años, pero si la persona o sea, tiene una buena conducta, etcétera, etcétera, a los 25 años puede pedir su libertad por buena conducta y trabajo. Y de hecho, así se hizo. Yo conozco a una persona, lógicamente me voy a abstener de dar su nombre, pero esta es una persona que fue sentenciada a muerte por el caso de Beverly. Los que más o menos rondamos los 50, 60 años sabemos el caso de Beverly, pero él era uno de los integrantes de esa banda que secuestró a Beverly y fue sentenciado a muerte, y después de la sentencia de muerte pues le pusieron los 50 años, y cuando él cumplió los 25 años de prisión hizo todos los trámites legales y pues se le concedió la libertad, y ahí está la persona. Se convirtió al catolicismo pues aparentemente pues con muy buenas intenciones, y trabaja con la Iglesia Católica o para la Iglesia Católica, no entiendo bien, pero pues se salvó de la pena de muerte, de la inyección letal. Bueno, en el tiempo de él era por fusilamiento. Entonces, así es como está la pena de muerte hoy en día. Espero que haya quedado satisfecha su
Respuesta, maestrado. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Maestra Ana Doménica. Sí, sí, pero la ley establece que tiene que ser auxiliado por como mínimo 2 abogados. Entonces, yo puedo actuar por en mi propia representación. Si tengo la calidad de abogado, lo puedo hacer, pero la ley exige que tiene que haber como mínimo 2 abogados. Entonces, él puede firmar, pero tiene que firmar otro abogado también junto con él, porque de lo contrario no le aceptan la presentación del memorial. Tiene que ir auxiliado por otro abogado, por ley. Puede firmar él y otro abogado, o 2 abogados diferentes, pero sí lo puede hacer, por supuesto, si para eso estudió uno. Aunque le voy a ser sincero, bueno, si uno tiene la cabeza fría y ya se trata de un amparo, entonces uno mismo lo puede elaborar. Uno elabora el amparo, no es cuestión del otro mundo, aunque los amparistas, un amparista no le cobra menos de 50,000 para un buen amparo, pero uno no puede hacer si la misma ley le da a uno qué es lo que hay que hacer. La misma ley le dice a uno, bueno, primero tiene que el órgano al cual va dirigido, la identificación de la persona, el motivo de la presencia, ley que se establece violada. O sea, la misma ley le da a uno el orden. Y si no, simplemente uno pide copia de unos 3, 4 amparos que hayan sido resueltos favorablemente, por supuesto, y ahí uno solo se va guiando, solo va integrando lo que uno quiere. Entonces, pero sí lo puede hacer, maestra Ana. Para servirle. Muy bien. Bueno, sigamos. Derechos humanos. Ya vamos por penal, ya vamos por amparo, ya vamos por el civil, Jesús María. Bueno, es un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico, oigan bien, en cada momento histórico, concreta en las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Esto es algo muy importante, porque ya vimos que los derechos humanos son para toda persona humana, no hay ninguna excepción. Toda persona humana, dependiendo de la legislación, desde su concepción ya tiene derechos, ¿ya? Pero esos derechos no son solo para Guatemala, o para El Salvador, o para Honduras, o para Nicaragua. Bueno, en Nicaragua no hay muchos, ¿va? Pero igual tienen derechos humanos. Es para todos, es internacional. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por el simple hecho de existir como seres humanos. No está garantizado por ningún estado. O sea, todos los estados tienen la obligación. Maestra Ana Marbella, perdón, tenía abierto su micrófono. Gracias. Entonces, todos tenemos los derechos. Sin tener en cuenta la nacionalidad, el género, el origen étnico o nacional, el color, la religión, idioma, cualquier otra condición. Varía desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, por ejemplo, hasta los que le dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la libertad. Ya todo esto fue definido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando hablamos aquí, bueno, les voy a dar un ejemplo claro. Aquí hablamos, digamos, sin importar la ciudadanía, dice la norma. ¿Hay alguna persona que no tenga ciudadanía? Pregunta real. Abro a discusión. ¿Ustedes conocen de alguien que no tenga ciudadanía? Los menores de edad. No, por supuesto, son ciudadanos. ¿Ya? Cualquier persona que es nacida, por ejemplo, un bebé de una hora ya es ciudadano. Cuando no son nacidos en el mismo, en el mismo estado, en el mismo país, se podría decir. Por ejemplo, no, porque digamos, ¿sí? O sea, me refiero a, todos somos ciudadanos, pero en este caso si es un extranjero, posiblemente. Es ciudadano, pero de otro país, no es ciudadano. Tiene tu ciudadanía extranjera. Los apátridas, doctor. Los apátridas. ¿Pero quiénes son apátridas?
son aquellas personas que pueden haber nacido en un lugar que esté en conflicto, un conflicto de guerra, por ejemplo, y se haya perdido el Estado de Derecho y nazcan sin una nacionalidad específica. O las personas que se encuentran en movilidad a causa de guerra y nazcan en un país que es distinto al de sus padres, por ejemplo. Ah, bueno, pero sí tiene nacionalidad. Por ejemplo, por decirle algo, la gente que está en Gaza, pues es un conflicto armado y se están yendo para Egipto, para Jordania, etcétera, pero ellos son palestinos. Aunque el Estado no es totalmente reconocido, pero sí son palestinos. O sea, ellos tienen un documento de nacionalidad. Maestrando Adolfo Eduardo y luego Machada Indira. Gracias, Yo le doctor. apunto. ¿Cómo podría aplicar el caso de los nicaragüenses que este régimen totalitario, mal llamado régimen, ¿verdad? De derecho, pues quitó la nacionalidad a varios, pues nacidos en Nicaragua? Fíjense que este es el punto al que quería llegar y quería que este fuera el ejemplo madre. Porque todos tenemos una nacionalidad, o sea, el simple hecho de nacer en cualquier parte del mundo, independientemente si está en conflicto o no está en conflicto, pues uno tiene una nacionalidad. Ah, por ejemplo, cuando estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existía, ay, Dios, bueno, se me fue, era un país que luego ese país fue dividido en dos. Entonces uno podía optar, me voy a Herzegovina o me voy a, no me recuerdo cuál era el otro país, pero uno tenía la nacionalidad. Pero el Bosnia. ejemplo, claro, Bosnia y Ese Herzegovina. es la antigua Yugoslavia, Bosnia Sí, y ahora, y Herzegovina. luego se partió en Bosnia y en Herzegovina, pero uno podía elegir, no, yo quiero ser bosnio, no, yo quiero ser de Herzegovina, pero seguía uno con ciudadanía. Pero el ejemplo más claro y más reciente es el hecho de los nicaragüenses que expulsó, no sé cómo llamarlo, pero digámosle su nombre, Daniel Ortega y su amadísima esposa. Ellos expulsan a las personas, pero no solo los expulsan, les quitan la nacionalidad. O sea, ellos no tienen pasaporte, no pueden, no, en teoría, pues no podrían viajar a ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me imagino, Naciones Unidas dice, bueno, por favor, alguien que los reciba mientras pasa algo. Entonces, Guatemala abrió sus puertas, los nicaragüenses fueron enviados hacia Guatemala y en Guatemala se les reunió y ellos decidieron a qué país querían ir. Y entonces cada país los adopta y les otorga la nacionalidad. Pero en ese ínterin en el que salen de Nicaragua y legalmente formalizan su siguiente nacionalidad, ellos son apátridas, ellos no tienen nacionalidad, porque no tienen la nacionalidad nicaragüense ni ninguna otra, o algunos quisieron ir a España, otros a Estados Unidos, otros a México. Entonces, cada país agilizó los trámites a través de sus respectivas embajadas y ya les dieron un salvoconducto, fueron al país y pues ya tienen esa nacionalidad. Pero durante los días que tardó ese proceso, no tuvieron nacionalidad. Maestranda Indira, y luego continuamos con la clase. Gracias, doctor. Entonces, iba relacionado con los apatria. Entonces, prácticamente que una persona que tiene una apatria es en ese ínter, como lo que estaba explicando usted, ¿verdad? De que no es porque se hayan salido de su país por conflicto armado, sino que fueron expulsados y les quitó ahí sí que el mandatario su nacionalidad. Pero ahí viene otra duda. Si estamos hablando de que es un derecho humano sin importar nada y que es cierto, la Constitución de la República puede ser equiparada al tema de derechos humanos, porque viene un mandatario que, bueno, ahí no fue electo, sino es impuesto, pero... No. Pregunte usted en Nicaragua, él es democráticamente eléctrico. Cada 6 años han habido elecciones y él gana por el 95% de votos porque no hay otros candidatos, o si hay otro candidato es puesto por él mismo. Exacto, o sea, es algo particular, pero bueno, desde mi punto de vista no es una elección democrática, es una... No, por supuesto.
que no. Es una hegemonía la que está dictando él ahorita, pero lo que voy es de que si se supone de que hay un equiparamiento entre los derechos humanos y la Constitución de la República y quienes canalizan todo eso son los mismos mandatarios, o sea, ¿cómo es de que él pudo tener ese poder si solo está canalizando ahí sí que las leyes que ya están estructuradas en un país? Bueno, recuérdese que las normativas legales son diferentes en todos los países. De hecho, esta semana Nicaragua salió de la Organización Internacional de Migración, de la OIM, y salió de otra también, creo que de la Organización Internacional del De Comercio. los derechos humanos también. Sí, ellos ya no son parte del Pacto de San José. Entonces, pues ellos ya salieron, o sea, ellos están haciendo su propia normativa legal y están saliendo de de todas las normativas, de todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ya no se les puede exigir que cumplan con determinadas normas porque no son sujetos internacionales de alguna sanción. Recuerden ustedes que una de las consecuencias, por ejemplo, que puede haber por el incumplimiento de los derechos humanos son las sanciones económicas. Guatemala es parte del Pacto de San José y hay personas que fueron víctimas pues del Estado a través de diferentes formas. Por ejemplo, con el conflicto armado interno, con desapariciones forzadas como la famosa Panel Blanca, y así en determinados momentos han sido violentados sus derechos. El muy sonado caso de Mirna Mac, por ejemplo, todos esos han llegado hasta la Corte Interamericana de Justicia para pues, que se haga justicia, valga la redundancia, en determinados casos, pero aparejado a la sanción penal o moral que pueda tener la Corte Interamericana de Justicia, viene una sanción económica. Y básicamente, es opinión muy personal, no quiero herir alguna susceptibilidad porque después dicen que yo en mis clases hago favoritismos, etcétera, y no quiero que eso se dé lugar. Pero muchas de las demandas que se hacen a través de la Corte Interamericana de Justicia no buscan tanto la sentencia jurídica, sino el resarcimiento económico. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el caso de Mirna Mac, las retribuciones para los herederos, en este caso para la heredera principal de la señora Mirna Mac, doña Helen Mac, fue de algo así como 15 millones o por ahí en dólares. Y así sucesivamente todo. A ver, ustedes saben que en Guatemala existen las alertas Isabel Claudina y Alba Kenneth. Estas alertas Isabel Claudina y Alba Kenneth no son producto de la imaginación de algún diputado, son producto de sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Justicia que combinan, pero ese combinar es un ordenan al Estado de Guatemala que tiene que crear mecanismos para la pronta búsqueda de mujeres desaparecidas de forma inmediata y no esperar las 72 horas que no estaban escritas en ninguna ley, pero que así lo tomaba la policía. Entonces, en las desapariciones tanto de Isabel como de Claudina, no se llenaron los protocolos necesarios, se hizo malas investigaciones y esos dos casos llegaron hasta la Corte Interamericana y ellos resarcieron a las víctimas con dinero del gobierno del pueblo de Guatemala, pero también ordenaron que se instauraran acciones, que en este caso fueron es Isabel Claudina y Alba Kenneth, ¿ya? Entonces, no es que un legislador, ya sé qué puedo hacer por las mujeres desaparecidas, y creo Isabel Claudina, no, son resultado de órdenes de la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, en ese orden de ideas, los derechos humanos, en el caso, por ejemplo, que tenemos aquí cerca de Nicaragua, pues ya no los están tomando muy en consideración en virtud de que pues ellos se están separando de casi todas las organizaciones. No se han separado de la ONU porque la ONU, pues en determinado momento
está muy politizada, extremadamente politizada, y a raíz de eso es que hay algunas resoluciones, pues, que son contrarias a los estados democráticos. Seguimos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Yo no puedo desarrollarme, yo no pude haber estudiado en la universidad, ni me puedo haber graduado, o sea, muchas de las cosas, el simple hecho de que yo esté en este momento en este hotel es porque tengo libertad de acción, porque hay libertad de comercio, y entre otros. Entonces, los derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral de la persona. El que yo trabaje 8 horas, bueno, en teoría, porque a veces trabajo hasta 36, pero el que el horario normal de trabajo sea de 8 horas es una victoria de los derechos humanos, ¿ya? Siempre va a estar establecido dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, en nuestra constitución política, tratados internacionales, leyes y reglamentos. Es obligatorio tomar en consideración los derechos humanos. Son inherentes estos derechos humanos a todos los seres humanos sin distinción, como ya lo dije, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. La historia del ser humano se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de la igualdad y el principal objetivo de esta es alcanzar su libertad. Recuérdense ustedes que debe de existir una igualdad de iguales. A ver, me explico. Debe de existir una igualdad de iguales. ¿Alguien me puede decir qué opina o de qué creen ustedes, a qué se refiere la igualdad de iguales? Abro a discusión. Si no, pregunto yo para ver si están poniendo atención. Vamos a preguntar. Doctor. ¿Sí, maestra Anda Indira? Bueno, se supone que los derechos humanos, como indica, son humanos y son, ahí sí que iguales para todos, no importa si es hombre, mujer, niño, niña, anciano, persona transgénero, o sea, no implica la definición prácticamente si queremos ver de género o de sexo para que sean aplicados, por eso es que son de igualdad. Ok, pero la pregunta concreta es, ¿qué entienden ustedes por la igualdad de iguales? Maestranda Marbelia, le doy la palabra, luego al maestrando Edwin y luego a la maestranda Mónica. Gracias, doctor. Primero una disculpa que se me activó el micrófono. Mi hermana me vino a hablar. Pues yo considero, al menos en la igualdad de iguales, pues en mi punto de vista es como tratar de la misma forma a quienes están en una misma situación. Eso es lo que yo pensaría, ¿verdad? Así el trato equitativo, la discriminación, o sea, evitarla. Un ejemplo podría ser, digamos que dos estudiantes que tengan el mismo rendimiento académico. Están en situación económica diferente, pero ambos tienen acceso a una beca, ¿verdad? O sea, es como, están en la misma situación y pueden tener acceso a una misma oportunidad. O sea, yo lo veo de esa forma. Muchas gracias por su aporte. Maestrando Edwin. Sí, gracias. Yo lo que veo más que todo que se refiere como al tema de aplicación del principio de la ley. Digamos a que las personas están en las mismas condiciones o circunstancias, digamos, deben de ser tratadas de la misma forma. Trato igual en la misma situación, el tema de evitar discriminación. Hola. Por ejemplo, en el tema del derecho constitucional, veo yo que ahí está el principio de igualdad, digamos, en que las personas deben ser tratadas con las mismas circunstancias por parte del Estado, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias, maestranda. Maestranda Mónica y luego maestrando Mario Ernesto. Maestranda Mónica. Maestranda Mónica. Perdone, es que casi no tengo buena señal. También Bueno, comparto lo mismo que opinaban los compañeros, que pues es el trato
con de igualdad para todos, independientemente de estatus social o cualquier otra situación, ¿verdad? Ok, gracias, Maestranda. Maestrando Mario Ernesto. Muchas gracias. Yo entiendo la igualdad de iguales como un derecho de todas las personas a ser tratadas con respeto y consideración sin distinción alguna, implicando que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes ante la sociedad y ante el Estado. Muchas gracias. Bueno, les hago la pregunta de la igualdad de iguales porque les voy a poner un ejemplo. Dice, hace un momentito hablábamos de la pena de muerte, pero dice la pena de muerte no puede ser aplicada a mujeres. Entonces, ¿hay o no hay igualdad de iguales ahí? O sea, ¿por qué al hombre sí y a la mujer no? Dice, no puede ser aplicada a personas mayores. ¿Pero qué es una persona mayor? Y a niños, dice. Bueno, entonces, ¿hay o no hay igualdad de iguales ahí? Y les contesto. Cuando hablamos de igualdad de iguales, alguien de los maestrandos que respondió dijo, bueno, por ejemplo, si hay dos personas que tienen el mismo rendimiento académico y ambos tienen la opción de aplicar a una sola beca, pues los dos tendrían que tener el mismo derecho de aplicar a la beca, sin importar si uno tiene un poco más de posibilidades económicas que el otro. Y eso es la igualdad de iguales. O sea, si hay 2, 3, 4 o más personas en las mismas circunstancias, a los 4, a los 5, a los 6 o a los 2, se tiene que aplicar la ley u otorgar beneficios de igual manera. No tiene que haber ningún tipo de discriminación. Si, por ejemplo, hay 5 estudiantes y solamente hay 2 becas, entonces yo voy a decir, no, yo le voy a dar la beca a Juanita porque Juanita es de la comunidad LGBTIQ+, y ella pues es discriminada, ella es mal vista, sufre de bullying y todo, y la otra se la voy a dar a Marito porque Marito pues es agradable, es muy buen patojo, cae bien, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a tener yo esas preferencias, por decirle? Maestrando Carlos tiene abierto su micrófono. Carlos Méndez, gracias. Entonces, ¿por qué yo voy a favorecer a María porque es de la comunidad LGBTI y pues le hacen mucho bullying, o a Juanito porque es agradable, porque cae bien? No. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces mejor voy a ver si todos llenan los requisitos, entonces hagámosle una prueba, presentémosles un examen de ubicación, si ustedes lo quieren, se presenta un examen de ubicación, a los que tengan las mejores notas, pues se les da la beca, sin importar quién es. Eso es igualdad de iguales, ¿ya? A darle a todos la misma oportunidad, sin dársela a Juan, a Pedro, a Mario, porque Juanito me cae bien, o porque Pedro es hijo de mi amigo, o porque Luis pues tiene plata y el papá me puede hacer un favor, o no sé, o sea, no tiene que haber distinciones ni positivas ni negativas. Todos en igualdad de circunstancias tienen que tener igualdad de oportunidades. ¿Ya? Bueno, regresamos a nuestro curso. Volvemos a presentar. Perdón. Maestrando Carlos, se le está activando mucho su micrófono, perdone. No sé si se lo puedo desactivar yo. Muy bien. Continuamos con nuestra presentación. ¿Cuáles son los antecedentes de los derechos humanos? Bueno, se encuentran íntimamente ligados a la búsqueda de la igualdad. Y el principal objetivo de este es alcanzar su libertad.
Pero cuando hablamos de libertad, hablamos de cualquier tipo de libertad. O sea, no debemos de tener libertad como el simple hecho de no estar presos o detenidos o encarcelados. Hay libertad de acción, libertad de expresión, libertad de locomoción, independientemente. Maestrando Carlos Méndez, perdone, maestrando Carlos Méndez, se le está activando mucho su micrófono. Maestrando Carlos. Pues a ver. Usted sí lo puede silenciar. Estoy viendo, pero no puedo. Solo dele. Ya le di, ya. Muchas gracias, ya. Muy bien. Entonces, en busca de alcanzar la libertad, ha marcado el desarrollo histórico de los derechos humanos y permitido delimitar de mediana forma sus etapas. Para su mejor estudio, se divide en 2 etapas, la embrionaria y la histórica. La embrionaria se da con la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitido por las Naciones Unidas en 1948. Se hacen claros y evidentes los derechos inherentes a todos los seres humanos. La etapa embrionaria de estos derechos se remonta al mismo justnaturalismo grecorromano de la antigua Grecia y de la antigua Roma, que es el justnaturalismo antiguo. Pero luego evoluciona al justnaturalismo cristiano. ¿Por qué? Porque tanto Grecia como Roma, ustedes saben que aún hoy en día nosotros todavía tenemos leyes que vienen de la época romana. Nuestro Código Civil, por ejemplo, viene de las Institutas de Justiniano. Entonces, desde ahí, o sea, todavía seguimos utilizando, por ejemplo, la situación de las herencias, de los matrimonios, todo eso viene del derecho romano. Y por supuesto, tenemos mucha influencia de la Grecia antigua. Los latinismos, muchas situaciones similares vienen de Grecia. Y repito, aún tenemos normativas legales que fueron creadas en la Roma antigua. Luego evolucionamos al justnaturalismo cristiano, ¿sí? Al justnaturalismo cristiano. ¿Cuál es el justnaturalismo cristiano? Son las normas jurídicas contempladas en la Biblia, que se resumen en 10 mandamientos. Si ustedes miran en los 10 mandamientos, están prácticamente contempladas todas las figuras jurídicas de hoy en día. No robar, no mentir, todos los delitos sexuales que contemplan, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Entonces, esto es respetando la ideología y el conocimiento bíblico y la teología de cada uno de ustedes. Pero sí, no podemos negar que dentro de la Biblia están constituidos estos mandamientos. Posterior al justnaturalismo clásico y ahora el denominado neo-justnaturalismo. ¿Cuál es la evolución histórica de los derechos humanos? Bueno, podemos indicar que la base de esto, lógicamente, es predominantemente escrita. O sea, no nos vamos a basar en la costumbre en la costumbre. Los derechos humanos están escritos. Y los que son de conocimiento mundial fue, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitida en Francia en 1789. Durante la independencia de Francia, cuando se hace la Declaración del Hombre. Sin embargo, podemos afirmar que su pleno reconocimiento y los verdaderos logros en su totalidad, legales, prácticos, incluso académicos, tanto en los ámbitos nacionales como internacionales, no fue sino hasta finales del siglo XX, a partir de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando pues ya toma forma y se integra, como se conoce actualmente, la Organización de Naciones Unidas. A partir de ahí, es cuando se empiezan a decretar de forma internacional los diferentes derechos humanos. Las grandes convenciones sobre derechos humanos fueron creciendo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Pongamos, por ejemplo, el decreto 69 de la Organización Internacional del Trabajador,
o la CEDAW, o Belén do Pará en cuanto a derechos de la mujer y a la violencia intrafamiliar. Todos estos, el Pacto de San José y otros, han sido realizados y puestos en práctica y en vigencia después de la Segunda Guerra Mundial, en virtud de que durante esta guerra se violentaron muchos, pero muchos derechos humanos, tanto de parte de los alemanes y sus aliados y de toda los Estados Unidos y sus aliados. Se han redactado importantísimos documentos, les repito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio en 1948 en el seno de las Naciones Unidas, los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, todos estos adoptados en 1966 y que entraron en vigor en 1976. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Las características de estos es que son universales, inalienables, prioritarios, innegociables, fundamentales, históricos, progresivos, imprescriptibles, transnacionales e irreversibles. Miremos cada uno. Son universales porque la universalidad de estos derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? O sea, ¿cuál es tal vez lo más importante de los derechos humanos? Es que es aplicable a todo el planeta Tierra. No hay un solo lugar, un espacio físico que no esté cubierto por los derechos humanos. Ahora bien, una cosa es que no esté cubierto por los derechos humanos y otra cosa es que los regímenes que gobiernen algunos países no los respeten. Cerquísima, repito, tenemos a Nicaragua, a China, China comunista, y a los países musulmanes, pues que los derechos humanos, principalmente en cuanto a la mujer, son totalmente negados, ya no digamos inobservados, son negados, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, en países del Oriente Medio, la mujer sigue utilizando la burka, son... Ay, no me recuerdo cómo se llama. En el hombre es circuncisión y en la mujer, bueno, cuando les quitan el clítoris a las mujeres para que no tengan placer sexual. Entonces, esas son situaciones aferrantemente violentas en contra de los derechos humanos de las mujeres. Ya el simple hecho de que usen burka, que usen velo, ya eso ya las demerita como mujeres, ¿ya? Entonces, pues sí, los derechos humanos están para todo el mundo, pero no todo el mundo respeta los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos también son inalienables, no deben de suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. Bueno, cuando libertad, aquí hablamos de más que todo de libertad de acción, de locomoción, etcétera, porque una persona es recluida en un centro penal y se le restringen, por ejemplo, la libertad de movilidad, porque no puede salir del área de la prisión, pero otros derechos sí los tiene, por ejemplo, el derecho de lectura, de recreación, de estudio, de salud, todos esos derechos los conserva. El único derecho que le es restringido es el de locomoción fuera del centro penal y, por supuesto, sus derechos ciudadanos de elegir y ser electo. Hay derechos humanos prioritarios. Aquí viene también la igualdad de iguales. Son derechos que buscan la efectiva igualdad de personas que pertenecen a grupos vulnerables, que aunque se encuentren protegidos por los demás derechos, su pertenencia a un grupo social, género, edad, los expone a discriminación o abuso de partes de mayorías o sectores dominantes. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los reconocidos internacionalmente son las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes y los bebés,
o niños, las personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas de 60 años o más, personas con discapacidad o con necesidades especiales, o antiguamente llamados minusválidos. ¿Por qué? En una ocasión yo estaba esperando en un centro comercial una persona que había entrado a su vehículo, ya tenía luces de emergencia puestas porque estaba retrocediendo y ya iba a salir. Entonces yo estaba esperando que él saliera para yo estacionar. Y de la nada llega una camioneta y se estaciona en el área para señoras embarazadas. Algo normal, pienso. Y se baja una persona joven y empieza a caminar y yo me le quedo viendo. Y el tipo se me queda viendo y me dice, ¿qué me ves? A usted nada, le dije, pero estoy esperando que salga la persona que viene embarazada con usted porque ese lugar es exclusivo para embarazadas. Y se me quedó viendo. Me dejó mentada la generación y se fue. Así de sencillo. Entonces, no respetamos. Si esos espacios están ahí, principalmente es porque son más anchos los parqueos y la persona que va embarazada, ya sea que vaya de piloto o de copiloto o de pasajero, pues tiene la oportunidad de tener más amplitud para que la portezuela se pueda abrir y la persona pueda bajar o subir al vehículo con más facilidad. Y están mucho más cerca de las áreas de acceso, incluso tienen rampas para poder entrar, por eso están ahí, no para patojos malcriados, hijos de papi que van armados, etc. Igual situación para, por ejemplo, para las mujeres que están embarazadas, que tienen niños o bebés, pues, por ejemplo, en las cajas de los centros comerciales o de los supermercados, pues tienen prioridad para pasar porque muchos van cargando al bebé, van cargando las compras, etc., pues tienen que tener prioridad para pasar porque pues otras personas tenemos la facilidad de poder alcanzar más. En el caso de las personas del grupo LGBTIQ+, pues son personas que pues no tienen ninguna disfuncionalidad física, pero que en algunos casos son agredidas, más que todo verbalmente, psicológicamente, y entonces pues tienen que tener prioridad, se tiene que tener prioridad y consideraciones especiales. Cuando digo consideraciones especiales, me refiero a que, pues, no por el simple hecho de pertenecer a esa comunidad, no le voy a decir, mire, por favor, pase adelante en la caja, o siéntese cuando hay una persona embarazada o un anciano parado. Pues, lógicamente, en igualdad de iguales, yo le voy a decir al anciano que tal vez está con un bastón y ya está a punto de caerse, pues que se siente. A una señora que tal vez está a punto de dar a luz, le voy a decir que se siente, y una persona del grupo LGBTIQ+, pues posiblemente sea una persona que esté físicamente superior a todos. Entonces, pero de lo que se trata es de no discriminarlo, o sea, darle respetarlo como persona humana. Luego tenemos a las personas de 60 años o más. Bueno, en enero de este año se venció mi DPI, entonces fui a RENAP de Tecumán a renovarlo. Y pues yo trato de mantener buenas relaciones con todas las autoridades del municipio y pues me hacen el favor de atenderme bien. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Que mucho gusto, que pase adelante. ¿Qué le podemos servir? Y que no sé qué. Y pues mire que vengo a reponer mi DPI. Sí, cómo no, me dijo, siéntese, por favor, ¿te da su DPI viejito? Sí, aquí está, muy bien. Entonces ahorita lo van a atender, me dijo, solo que salga la señorita. Muy bien. Mire, sí, pero yo escuché que le dijeron a la señorita tiene que ir a Ban Rural a pagar. Entonces le digo, ¿tengo que ir a pagar a Ban Rural? No, me dijo, usted no paga. Pensando yo muy ilusamente que lo estaban diciendo por mi calidad de juez. Digo, no, yo tengo que pagar, ¿no? ¿Cómo va a pensar? No, me dijo, como ya pasa de los 60 años, está exento. Yo, ay, jurídicamente me dijo viejito, dije, oh, pero bueno, me tuve que aguantar porque ya es cierto, pero me causó risa interior. Entonces, ay, ya estoy viejito, ya me dan consideraciones, dije. Y bueno, lógicamente las personas con movilidad especial también necesitan, pues, que se les apoye. Por ejemplo, es casi que obligatorio que todas las entidades del Estado tengan rampas para la movilización de personas con
con aparatos de apoyo, con muletas, bastones o sillas de ruedas. Y en teoría, en todas las instituciones debería de existir rampas o elevadores. Pero, por ejemplo, en torre de tribunales en Guatemala, a veces solo hay un elevador. Y entre 7:15 y 8:15 de la mañana es materialmente imposible que pueda entrar una persona con necesidades especiales. El único elevador que a veces está funcionando, pues va saturado. Entonces, tengo entendido que ya están solucionando ese problema. Pero hay muchos lugares donde hay segundo y hasta tercer nivel y no hay forma de subir. En el registro de la propiedad, en el segundo registro de la propiedad, tengo entendido que no hay elevadores, y si una persona tiene que ir a un trámite al segundo nivel o al tercer nivel, sinceramente, no sé cómo lo hacen, no sé si hay elevador, pero no lo he visto. En el registro de la propiedad, en el primer registro de la propiedad o en el registro de la propiedad central, hay un elevador, pero muy pequeño. Entonces, son situaciones que se tienen que ir mejorando para el respeto de las personas con necesidad de grupos vulnerables. El famoso aeropuerto internacional Aurora, que de verdad es una pena ese aeropuerto, por no llamarlo de otra forma. Cuando uno viene, tiene que salir de la manga en donde uno ingresa, caminar un poco, salir por otra manga que está conectada con otra manga y da uno la gran vueltona para entrar, y las famosas gradas. Yo no puedo creer que una empresa experta en poner gradas eléctricas haya traído unas gradas con 2 gradas de más. O sea, qué barbaridad, de veras. Los elevadores no funcionan. Es un caos. Es un caos. Los baños no funcionan. Siempre hay mingitorios tapados. No, qué barbaridad. No hay respeto a los derechos humanos de grupos vulnerables, ni mucho menos a personas que vienen a visitar por primera vez nuestro país y que tienen la ilusión de ir a ver paisajes maravillosos, gente buena, y se topan con un aeropuerto que no tiene ni sanitarios. Pero, en fin, como no decimos nada, son innegociables, por lo que se hallan por encima de cualquier discusión posible, ya que son la garantía de que se puede dialogar en plano de igualdad. O sea, yo no puedo decir, mire, ¿sabe qué? Vaya, sentémonos a platicar. Usted dice que va a quitar los servicios de emergencia de un hospital. Quite los servicios de emergencia de un hospital, pero deme 2 escuelas nuevas. ¿O sabe qué? Con lo que iba a invertir en esas 2 escuelas nuevas, mejor hágame un centro de salud. No se puede negociar con los derechos humanos. Son innegociables. Igual para las víctimas. ¿Alguien habló? No. Los derechos innegociables para las víctimas son, por ejemplo, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Estos ya son derechos un poquito más modernos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de víctimas, hablamos, por ejemplo, de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Recientemente, bueno, no recientemente, sino de hace años para acá, se vino procesando o realizando procesos supuestamente cometidos por personas del Ejército de Guatemala dentro del conflicto armado interno. Los que vivimos en esa época sabemos perfectamente que hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, pero esa no era una guerra unilateral. Había también miembros de la guerrilla, de JORPA, EGP, PGT, que también cometieron muchos abusos. Entonces, no entiendo por qué solo se juzga a personas que supuestamente cometieron algún tipo de delito dentro del conflicto armado interno. Explico, aclaro, no estoy defendiendo a nadie, no estoy a favor de nadie. Por eso digo que posiblemente cometieron un delito, porque yo no estuve ahí, yo no vi si eso fue cierto o no. Yo no soy un juez que ha recibido los medios de prueba de los sujetos procesales para establecer si sí o no se cometió un delito.
Entonces, por eso hablo siempre en tercera persona y en supuestos, ya, porque a mí no me consta y no hay una sentencia. Entonces, supuestos delitos. De la verdad, ¿qué pasó? A mí me parece muy extraño que a procesos penales en contra de militares lleguen personas que no sobrepasan los 40 años. Entonces, ¿de qué conflicto armado interno estamos hablando si ellos no habían nacido cuando el conflicto armado interno terminó? O sea, cualquier persona nacida antes del 96 no puede hablar de conflicto armado interno porque no lo vivió. Entonces, bueno, justicia. Bueno, si hubo una violación a los derechos humanos y se cometieron delitos, hay que castigar a las personas que cometieron esos delitos. Reparación. Aquí es donde viene cuando hablamos de reparación, hablamos de dinero. Entonces, cuando no se les resuelve favorablemente en la República, acuden a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien, repito, siempre va a sancionar y va a otorgar una reparación digna, que siempre son por varios miles e incluso hasta millones de quetzales. Y la no repetición, que no vuelva a suceder lo que las personas aducen que sucedió. Derechos fundamentales. Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la misma vida, en condiciones de plena dignidad. Se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el año de 2000, creo que era 2013, 2014, por ahí, en Guatemala se crea la Oficina del Mecanismo Internacional en contra de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su servidor tuvo el privilegio, el honor de participar como miembro de la primera oficina contra la tortura. Eran 5 relatores titulares y 5 relatores suplentes. Yo no alcancé una titularidad, entonces fui el primer suplente, pero, repito, tengo el orgullo de haber pertenecido a los primeros relatores de la Oficina contra la Tortura, electos democráticamente por el Congreso de la República. Pasamos por una serie de requisitos, llenamos una serie de requisitos y todo esto acompañado por prensa, embajada americana, entre otros, y pues fuimos electos precisamente para combatir y prevenir las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero, ¿existe la esclavitud? ¿Existe la servidumbre? ¿Existe la trata de esclavos? ¿O no? Abro a diálogo. Bueno, yo voy a preguntar porque miro que no están muy atentos. Yo voy a preguntar. Vamos a ver aquí al azar. Buenos días, maestrando Artemio. Que me gustaría saber su opinión al respecto. Con lo que voy a decir no estoy sindicando ni defendiendo. Hay una comunidad que se llama Lev Tahor, que está en Santa Rosa. El caso de ellos ha sido pues bastante mediático porque ha llamado mucho la atención por la forma como ha sucedido todo. A mi punto de vista, yo he visto como que fuera una cacería que el Estado de Guatemala tiene contra ellos. Desconozco de verdad, han hecho capturas. Yo no sé si las pruebas que han presentado o ya ha existido algún debate para saber si de verdad es cierto de todo lo que se les acusa. Me llama mucho la atención porque por los niños y por las mujeres embarazadas.
A mi juicio, como le digo, yo considero que se están violentando los derechos de estas personas. No sé, de verdad, si es cierto todo lo que dicen. Muchas gracias, maestra Norteño. Inmediatamente después le doy la palabra a maestra Indira. Es necesario profundizar un poquito en la historia de esta comunidad. Esta comunidad nace en Canadá. Posteriormente pasa a los Estados Unidos y luego se viene a Guatemala. Esta comunidad tiene en la actualidad como dirigente supremo a un ex miembro de la Mara Salvatrucha de El Salvador. Él es como el líder actualmente, o está capturado, por supuesto, pero sigue siendo el líder de este grupo de personas. Yo estoy totalmente a favor de la libertad de religión. O sea, yo puedo ostentar la religión que a mí me parezca. Yo, de hecho, soy católico romano, pero igual respeto todas las religiones. He leído bastante de algunas religiones y de algunas separaciones de algunos grupos religiosos. Esta comunidad se declara como judía. Sin embargo, la misma comunidad judía de Israel y la de Guatemala y la de Canadá han declarado que esta comunidad no pertenece a la comunidad judía en virtud de que no sigue los principios de la comunidad judía. Una de las circunstancias que existe dentro de esta comunidad es el hecho de que se pueden casar niños o niñas, principalmente niñas, con personas de cualquier edad, algo que está prohibido en nuestro sistema de justicia. Entonces, recuérdense ustedes, como hablamos hace un momentito, que tiene que existir igualdad de iguales. Entonces, en Guatemala ya está terminantemente prohibido y está castigado en las relaciones sexuales con niñas o niños menores de 13 años. O hasta 13 años, perdón, hasta 13 años. Y está comprobado que hay niñas de 13, de 12, de 13, de 14 años que ya han dado a luz niños dentro de esa comunidad. Entonces, eso es penado por la ley, independientemente del hecho de que sea una comunidad, que se identifiquen como una comunidad judía, que digan que está siendo amenazada por el derecho occidental. Eso no es así. O sea, ellos tienen sus costumbres, las cuales se respetan. Las mujeres, como ustedes ven, todavía usan la burka, utilizan velo, etcétera. Pues si lo quieren usar y están de acuerdo y no se oponen, pues si ellas desean utilizar su burka, pues que la usen. Pero dentro de las costumbres está también el hecho de que no siguen cabal las costumbres judías, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, etc. Aquí la situación está principalmente ahí, que los más vulnerables son los niños, o sea, se obliga a los niños a tener relaciones sexuales desde pequeños. Los líderes de este grupo de personas son los que autorizan, entre comillas, los matrimonios entre niños o entre adultos, sin importar. Hay otros que son los que incluso hacen la celebración, dicen ellos. Entonces, está vulnerándose totalmente a la niñez y adolescencia. Ahí es el punto en el que, por el que han sido expulsados de Canadá, de los Estados Unidos, y aquí a Guatemala se vinieron a sentar en principio a una comunidad en el departamento de Sololá, y en menos de 2 años los expulsaron. La misma población los expulsó por el tipo de costumbres y de situaciones anómalas que los mismos vecinos miraban. Entonces, en este caso, 3 adolescentes de este mismo grupo escapan porque no los dejan salir a ningún lado, no reciben clases con el sistema, con nuestro sistema escolar, o sea, ellos les enseñan
algunos ni siquiera son inscritos en el RENAP, o sea que no existen jurídicamente. Entonces están violentando toda nuestra normativa legal. Entonces no es posible que en un Estado de Derecho se permita que haya un pequeño grupo que no armonice con ese mismo Estado de Derecho, que irrespete nuestras normativas legales. Y lo peor de todo es que esté violentando los derechos humanos de los niños y adolescentes de sus grupos. Los obligan a los casamientos, no importa la edad del adulto o del otro niño, los obligan a realizar trabajos que en algunas ocasiones son incluso incompatibles con su edad. Y los tienen ilegalmente dentro de una comunidad. O sea, ellos no pueden salir. Por eso es que los que se escaparon fueron y dieron aviso, porque un miembro de esta comunidad no puede ir al cine, por ejemplo, o ir a comprar iba a decir un nombre de supermercado, pero a un supermercado. No pueden, o sea, ellos están retenidos de forma ilegal. Ahí hay trata de personas definitivamente, por lo menos con fines sexuales. Entonces, están cometiendo delitos y por lo tanto es obligación del Estado proteger a esos niños y adolescentes. Es por ello que va y se les quita. Normalmente estos niños tendrían que haber sido recluidos en centros de asistencia, pero ante la insistencia de las madres y todo, entonces se les permite a las madres estar con ellos, pero las madres también son violentas, los niños también son violentos, entonces en el lugar en donde estaba hubo necesidad de colocar agentes de Policía Nacional Civil, hombres y mujeres totalmente desarmados, para que únicamente pudieran establecer de que cuando entraran a las cocinas, porque ellos no permitían que se les llevara almuerzo de fuera, ellos dijeron que por su religión tenían que preparar ellos su misma comida. En ese sentido tienen razón, porque por ejemplo, ellos, si por ejemplo preparan pollo en el almuerzo, ese cuchillo o los cubiertos que utilizaron para utilizar ese pollo, no los pueden utilizar, por ejemplo, para preparar huevos. O sea, los mismos cubiertos que se usan para comer huevos no se pueden utilizar para comer pollo, porque así es sus costumbres. Entonces, bueno, está bien, entonces, pero tiene que haber agentes de seguridad vigilando dentro para que ellos no vayan a tomar los cuchillos y puedan atacar a las personas que los están cuidando, a los miembros del servicio de salud, de seguridad, etcétera. Entonces es una situación bastante compleja, pero que entiendo yo, porque yo no conozco, afortunadamente no he tenido conocimiento legal del caso. Entonces, pero lo que se está haciendo ahí es salvaguardar la integridad, la vida y los derechos humanos de la niñez y adolescencia de esas comunidades, incluyendo al de las mujeres, porque que ellas se aferren, que ellas mismas usen burka, que ellas mismas usen velo, es porque así las acostumbraron, pero ellas tienen derechos, pero no lo saben. Entonces, es necesario también instruirlas. Lamentablemente ya no me da tiempo. Su maestra Ana Gabriela, un par de minutos porque ya nos pasamos de tiempo. Doctor, no, fue sin querer, muchas gracias, perdón. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Otra vez no terminamos toda la clase de hoy, pero es que es fascinante. El mundo de los derechos humanos, les repito, era para un semestre. Pero es para mí un placer saludarlos. En el trayecto de la semana les voy a enviar ya las diapositivas. Recuerden leerlas en su totalidad, pero ponerle énfasis a lo que está escrito en celeste. Los quiero mucho. Si Dios nos presta la vida, un abrazo para cada uno. Gracias, día. Feliz día. Excelente, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctor. Gracias, mi amor. Gracias, feliz día. Feliz día.